Hola, buenas tardes a todos, equipo Alicopsa y todas las jefaturas presentes dentro de. Bueno, estamos dando inicio a este segundo streaming que tiene que ver con la segunda parte de lo que vendría siendo nuestro proceso de difusión y decálogo de Buen Trato y Ley Karim. Con nosotros está Matías Lara, ¿cierto? Nuestro experto que nos apoya en la asesoría de gestión por la parte de prevención de riesgo de Mutual de Seguridad. Está nuestra gestora, que es Cristina Argomedo, que también es parte de Mutual y con nuestro equipo de expertos en terreno, que están visitando sus cocinas, ¿cierto? De nuestro centro de distribución y nuestra casa matriz. Y tenemos nuestra especialista, ¿cierto? Que vendría siendo Leylen González, que vamos a dejar, ¿cierto? En este proceso y a cargo de todo lo que serían las respuestas de las preguntas que se hicieron en el streaming del viernes pasado, donde se conectaron alrededor de más de 4.300 personas, lo que nos hizo un streaming muy favorable de tanto de enriquecimiento de preguntas y desarrollo de temas con el relator que tuvimos el viernes pasado. Así que nada, agradecerle el nivel de la participación que tuvimos, el interés que se demostró en este proceso y ya con este segundo streaming y final terminamos nuestra difusión y nuestro proceso de decálogo de Ley Karim. Así que Leylen la dejamos ahí con el equipo y para que pueda dar desarrollo a toda su presentación y la respuesta a las preguntas que es lo que está esperando la gente. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias, Gino. Muchas gracias por la presentación. Estimadas, estimados, a todos los que se van a sumar en esta grabación, agradecemos tanto la participación en la instancia del streaming anterior, como también que se puedan sumar a revisar este video, donde profundizaremos algunas inquietudes que se fueron presentando en la transmisión del contenido de la capacitación de Ley Karim. Toda la información que vamos a abordar el día de hoy tiene relación directa a esas situaciones, dudas, inquietudes que entre todos los que participaron fueron dejando en el chat de la videoconferencia y hoy esperamos ser mucho más directos y claros en esas inquietudes puntuales. Para eso, nuevamente agradezco a Gino, a Matías y a Cristina por esta bienvenida y quedamos completamente a disposición de resolver esas inquietudes que se dieron en nuestra capacitación referente a la denominada Ley Karim, que es la Ley 21.643. Aprovecho de presentar personalmente, mi nombre es Leylen González, de profesión psicóloga, ingeniera en prevención de riesgos, facilitadora de Mutual de Seguridad, y en esta ocasión seré la persona que estará a cargo de resolver esas inquietudes que ustedes fueron formulando. En términos generales, estimadas, estimados, pudimos rescatar un total de 24 preguntas del streaming que se realizó el viernes pasado, dentro de las cuales nos dimos cuenta que existen inquietudes que tienen relación directa con el poder generar una especificación mayor respecto a lo que regula la ley Karim, asociado a lo que son las vulneraciones de derechos, las conductas o las manifestaciones asociadas a acoso o violencia en el trabajo, tanto acoso sexual como acoso laboral, pero también algunas inquietudes que pueden estar relacionados a planteamientos de situaciones puntuales, que la idea es que todo el equipo pueda manejar una información unificada con el objetivo principal, que es funcionar en entornos de trabajo seguros y saludables. Este material va a estar disponible para que ustedes puedan tener esa información y poder aclarar todas esas dudas y finalmente poder mantener un entorno de trabajo siempre en la base del respeto, la cordialidad y la seguridad, que es nuestra base en términos generales que presenta la normativa vigente. Lo primero que quiero destacar en aclaración de dudas son este primer grupo de 5 preguntas. Como ustedes pueden ver en la presentación, están asociadas en primera instancia a qué tipos de conductas regula la ley Karim, cuáles son las conductas que no se consideran acoso laboral, cuáles son las conductas que sí son consideradas acoso laboral,
En el caso de que alguien revise, por ejemplo, pertenencias personales con el fin de averiguar el nombre de familiares, puede estar dentro de ciertas conductas tipificadas como acoso y también si necesito pruebas para hacer una denuncia. Sirve solo mi palabra o los hechos vividos. Para dar respuestas a estas inquietudes, estimadas, estimados, lo primero que quiero destacar es que cuando nosotros hablamos de la ley Carín, hablamos de lo que es una vulneración de derechos fundamentales. Recuerden, por favor, que cuando hablamos de acoso laboral, acoso sexual, hablamos de conductas o presentaciones que afectan la dignidad de las personas y con ello puede exponer a las personas alguna afectación en su salud física o salud mental. Por eso es importante siempre tener presente que cuando hablamos tanto de acoso como de violencia, hablamos de comportamientos que hoy están prohibidos, que no pasan necesariamente, estimados, por este famoso concepto que muchas veces se utiliza, que es la percepción, sino que pasa directamente por comportamientos que vulneran la forma de funcionar, el trato entre las personas, que debe ser siempre la base del respeto, alejada de las manifestaciones que presenten violencia o que atenten contra la dignidad de las personas o que no sigan lo que es la perspectiva de género. Por eso, cuando estamos hablando de conductas prohibidas, hablamos de cualquier conducta que está asociada, por ejemplo, a la violencia, como pueden ser garabatos, insultos, denostaciones, palabras soeces, violencia física, golpes, independientemente de la magnitud de ese golpe o la intensidad, ya el hecho de afectar la integridad física de una persona, estamos hablando de comportamientos que son prohibidos, como también conductas que afecten, generen algún menoscabo, algún grado de humillación respecto a la honra o a la dignidad de las personas, como pueden ser, por ejemplo, el no considerar a la persona, no tener un trato directo con la persona, no tratar a la persona con su nombre, generar apodos que son denostativos, estas famosas formas de funcionamiento que tienen relación con hablar de cierto compañero o compañera sin que esté presente, no en buenos términos, y al no estar presente no poder entregar su versión, su punto o su propia defensa. O también lo que define nuestro marco normativo respecto a perspectiva de género y otro concepto que tiene que ver con un agravante legal, que es la discriminación arbitraria. Eso quiere decir que existan tratos, evaluaciones que no se fundamenten en puntos objetivos, sino que se basen en criterios arbitrarios, como puede ser el sexo, el género, la orientación sexual, el aspecto físico de la persona, el color de piel, la nacionalidad, el credo, la orientación política, entre otros. Por eso siempre es importante, estimadas y estimados, reforzar que toda conducta que tenga relación con posibilidad de acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo son conductas prohibidas en funcionamiento laboral, que van más allá, reitero, de la percepción, sino que de el establecer formas de funcionamiento que sean adecuadas. Pero también hay que visualizar que existen conductas o situaciones que se pueden dar en un entorno de trabajo que puede que a alguna persona no les parezca la más adecuada o la forma más idónea de trato o de relacionamiento, pero que no por consecuencia tenga relación con una conducta prohibida o de vulneración. Por eso, también más adelante se van a presentar ciertas preguntas, ustedes las van a ir visualizando, donde tenemos que dejar claro que como existen conductas que son consideradas de vulneración,
también existen conductas que están asociadas a otros conceptos, que son, por ejemplo, las conductas incívicas, que son conflictos, situaciones que se tienen que abordar, manejar con protocolo preventivo, con una gestión permanente dentro de ese entorno de trabajo, pero que no por defecto tienen esa base para poder llegar directamente a una vulneración y por ende a una denuncia. Y lo vamos a ver en su momento. Por eso es importante tener presente que cuando hablamos de ley Carín y de acoso, hablamos de un posible delito, una conducta prohibida, y dentro de ello está ese cumplimiento desde la base de los derechos fundamentales. En la pregunta número 4, ustedes se dan cuenta que una de las participantes consulta qué pasa cuando existe esta búsqueda de información de aspectos que son personales, de la vida de la persona, la vida familiar e íntima, y eso en contexto laboral también está considerado como conducta que no se debe dar, que no se debe utilizar, porque eso puede y genera una vulneración a la honra y a la vida privada de las personas. También, cuando nosotros hablamos de ley Carín, respecto a la pregunta número 5, una de las inquietudes es ¿qué es lo que se necesita para poder llegar a una denuncia? Basta, como se presenta en la pregunta, solo mi palabra, los hechos que yo relate, o se requiere de un medio probatorio para sostener esa denuncia. A nosotros siempre nos gusta destacar, equipo, que existe una base que tiene tanto la ley Carín como nuestro marco normativo, es que toda persona ante la ley es inocente, inocente hasta que se demuestre lo contrario. Y para poder definir que una persona cometa acoso laboral, se tiene que presentar el medio probatorio para que se acredite esa vulneración. Que no por defecto lo va a tener que presentar la persona en la denuncia, pero sí la persona en la denuncia debe fundar sus dichos con las pruebas respectivas. Y eso es importante que lo visualicemos desde todos los aspectos, porque tenemos que tener claro que no basta tan solo la palabra, sino que también los medios que acrediten esas situaciones, hechos o conductas que se están denunciando. Reitero, estimadas, estimados, cuando nosotros hablamos de acoso, hablamos de una vulneración, hablamos de un posible delito que se está denunciando, y reitero también que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ya sea por parte de las pruebas entregadas por quien denuncia, por los testigos o por las pruebas que se rescaten a través del proceso de investigación. Si nos vamos a la pregunta número 6, ¿qué pasa, o en términos generales, qué ocurre en el caso de denuncias falsas? También es relevante destacar, y esto nos hace recordar nuevamente derechos fundamentales, que es que cuando una persona denuncia por ley Carín, toda denuncia por ley Carín debe ser acogida, debe ser investigada, debe ser entendida como una acción que la persona tiene derecho a denunciar por una posible vulneración. Pero también recordar que no es lo mismo una denuncia sin fundamentos que una denuncia que se demuestre que es falsa. ¿Por qué? Porque cuando una persona falsamente denuncia a otra persona, esto también tiene un peso distinto, legal, normativo, porque se puede acreditar, con las pruebas respectivas obviamente, que existió una intencionalidad de afectar, dañar, menoscabar, humillar a la persona, que está en la base de la definición de acoso laboral. Recordar que legalmente está prohibido denunciar falsamente y que frente a la acreditación de ello se deben tomar las medidas al respecto porque eso genera una vulneración en un entorno laboral y a la persona respectiva. ¿Qué medidas puede tomar el empleador para resguardar
a las personas denunciantes. Importante esa palabra que utiliza nuestro participante en la inquietud, porque para la ICARIN no existe por defecto cuando existe una denuncia, una víctima y un agresor. La ICARIN habla de protagonistas en un proceso de investigación que parten desde quien denuncia y quien es denunciado. Pero para definir si hay víctimas o agresores, abusadores, en el caso de abuso o acoso, tendríamos que esperar la resolución de la investigación. Y en ese punto es importante tener presente que la base de la ICARIN se fundamenta en ciertos principios. Uno de los principios es la imparcialidad y también el concepto de poder resguardar la base de seguridad, integridad de las personas que van a estar en un proceso de investigación para que se cumpla el debido proceso. La norma define que existen distintas medidas que se pueden llegar a tomar según la gravedad, la criticidad de los hechos denunciados. Pero hay una medida que es de carácter obligatorio que debe entregar el empleador a la persona que denuncia, que es el apoyo psicológico temprano. Nuestra norma establece que toda persona que denuncie por la ICARIN debe tener ese apoyo psicológico temprano a través de los programas que ofrece la mutualidad respectiva, en este caso, Mutual de Seguridad. Quien debe entregar esa información es el empleador directamente a la persona o a las personas que denuncian. Lo que siempre se recomienda es poder ver esos apoyos integrales más allá de lo mínimo, lo exigible por la norma. Pero también se nos presentan muchas inquietudes donde se percibe que, por ejemplo, la separación física, la separación horaria, también son resguardos que son obligatorios siempre en toda denuncia. Y ahí tenemos que dejar muy claro que nuestra norma no las establece como medidas obligatorias, pero sí en análisis para poder aplicarlos en los casos que sean necesarios. Pero no por defecto definiendo quién va a ser la persona que se separe, porque recuerden nuevamente al principio que es la imparcialidad, que no existen culpables hasta que la investigación así no lo determine. Y en ese caso, la definición de quién se distancia, se separa o la modalidad que se aplique va a estar asociado a el análisis de las medidas que se van a poder tomar en cada caso, en base a la evaluación del equipo de investigación o de quien corresponda si es una evaluación desde el ente fiscalizador. ¿Qué sanciones puede recibir el agresor? Nuestra norma actualiza reglamentos internos y cuando se define que la vulneración está acreditada, según la gravedad de lo que se acredita, se pueden aplicar las medidas de sanción o las sanciones y las medidas según la gravedad de lo que se ha acreditado, pero todo en base a lo que establece nuestro reglamento interno, que pueden ir desde amonestaciones, descuentos económicos o hasta en los procesos más gravosos, obviamente, que es la desvinculación, en base a el artículo 160 asociado a acoso laboral o acoso sexual o violencia en el trabajo. ¿Me pueden despedir, echar de mi trabajo si realizo una denuncia? Otro principio que tiene relación también con nuestra norma es que debemos generar la protección de las personas frente a este derecho que es una denuncia. Ninguna persona puede sufrir algún nivel de represalias o alguna consecuencia solo por el hecho de denunciar.
En ese punto tenemos que tener esa tranquilidad porque nuestra norma también busca resguardar ese derecho y también promover que existan formas de gestión que sean adecuadas para que el entorno, más que tener miedo o aprensión en alertar situaciones que se pueden y se deben modificar o erradicar, al contrario, las personas se sumen en esta búsqueda permanente de poder eh, estar funcionando de forma activa en un sistema que es seguro, respetuoso y que busca siempre esa mejora permanente y alertar situaciones que se deben modificar o cambiar o erradicar. ¿Puedo ser acosado sexualmente por alguien del mismo sexo? Recordar siempre que el acoso sexual no está definido por un sexo en particular. Eso quiere decir que cualquier comportamiento o por quién lo recibe está considerado dentro de la definición de acoso sexual. Aquí lo importante es del sexo de cada uno de los protagonistas del evento. Si mi compañera me trata a garabatos, con malas palabras, todos los días, es acoso. Recordar, como decíamos al inicio, que basta una manifestación para que esto se pueda llegar a acreditar como vulneración, porque esas formas que tienen que ver con garabatos tienen relación con conductas que afectan el funcionamiento desde actos tipificados como formas violentas, verbales, sea que se presenten en una ocasión o de manera reiterativa. Hoy, por protocolo y por normativa, no está condicionado equipo el concepto de que sea reiterativo para ser considerado acoso. En este punto, equipo, nosotros hacemos una pausa para que se pueda comprender que este concepto del abordaje de la violencia y el acoso siempre tenemos que tenerlo presente para poder generar un entorno seguro y saludable. Muchas veces nosotros podemos tener algunas percepciones, algunos puntos de vista donde creemos que existen situaciones que por defecto son de vulneración y por tal se puedan denunciar, pero también tenemos que tener claro que cuando hablamos de vulneración hablamos de conductas que son prohibidas. No tan solo que yo las perciba como inadecuadas, sino que son conductas que tienen esta forma de presentación de violencia, de menoscabo, de humillación y que tienen relación directa con una afectación en mi funcionalidad, en mi desarrollo laboral o en mis proyecciones futuras. Por eso siempre, estimadas, estimados, por favor, tener en consideración que cuando estamos hablando de acoso laboral, ese acoso laboral tiene que ser considerado como conductas erradicadas y erradicables en todo funcionamiento laboral. Volviendo a nuestras preguntas, en la pregunta número 13, si una compañera me pega una vez por un conflicto, ¿será conflicto o solo acoso? Entendemos en esta pregunta. En esa pregunta, recordar nuevamente lo que decíamos al inicio, que la violencia también es física. Y en ese punto son comportamientos prohibidos y que los reglamentos internos están considerados como conductas prohibidas que se deben erradicar. Muchas veces el agresor tiene el apoyo de sus padres. Entonces las personas tienen miedo a denunciar. ¿Qué se hace en esos casos?
ese caso puntual, estimados, estimadas, basarnos en lo que les había mencionado anteriormente. Siempre es importante tener presente que hoy nuestra norma lo que busca es visualizar que lamentablemente existen formas que se han ido normalizando como o formas seguras o adecuadas, y eso hay que cambiar. Hay que generar un cambio estructural, social, donde todos estamos involucrados en ese cambio. Y en ese punto, nuestra norma define que en todo contexto laboral debe existir un protocolo preventivo, es decir, un involucramiento de gestión permanente por parte del empleador y de todas las personas que presenten alguna responsabilidad de cargo para poder ir absorbiendo información, elevando situaciones y también promoviendo cuáles son las conductas que son permitidas y cuáles son las conductas que están prohibidas. Por eso, esa visión de la protección de las personas que generan esos comportamientos inadecuados es lo que debemos alertar, atacar por distintas formas, con distintas medidas. Si existe el caso puntual de que exista ese temor por apoyo de pares, es relevante, nosotros siempre lo mencionamos, es ir dejando esa evidencia a través de esa gestión preventiva, de ese protocolo preventivo, para poder disponer de todas las pruebas y todas las evidencias para que se tomen las medidas al respecto según corresponda. Es un cambio estructural, es un cambio de gestión y de funcionamiento social que tenemos que ir educando y formando en un entorno relacional, porque más allá de una situación puntual que se presente, afecta a las personas y la funcionalidad laboral. En la pregunta número 15 que se nos presenta, estimadas, estimados, se nos menciona, a modo general, el año pasado denunciaron a una persona con la ley Carín. Mi duda es la siguiente. A esta persona le prohibieron entrar al comedor, pero este año dicen que ya puede ingresar. Cuando nosotros hablamos, estimados, de la pregunta que tenía relación con las medidas de resguardo, yo les mencioné que hay ciertas medidas que se pueden aplicar, como por ejemplo la separación física u horaria. Y esas medidas mantienen su efecto mientras se mantenga el proceso de investigación y o si es que en el proceso final de la investigación se define que se debe mantener una separación física y por cuánto tiempo. Porque en la base de la ley Carín, nosotros buscamos siempre, nuestro objetivo principal es el bienestar de las personas, el funcionar de forma segura en un entorno laboral, siempre desde la prevención. Pero también debemos entender que ley Carín lo que busca es que existan entornos seguros. No es la exclusión, no es la separación por defecto. Si nuestra base de análisis es la inclusión y que el entorno es seguro, esto no coarta la posibilidad que en una gestión, en un abordaje de medidas, de presentación de condiciones idóneas, las personas puedan volver a compartir entornos laborales. Porque también recuerden que no por defecto la separación física siempre va a ser una medida de resguardo definida. Ley Carín no busca separar a las personas. Ley Carín busca generar un entorno de trabajo seguro y saludable. Y eso es importante que lo tengamos presente, porque si la medida ya no está activa o se toman las medidas para que se pueda compartir un entorno social, no existiría formalmente un impedimento para que las personas vuelvan a compartir ese entorno laboral, pero siempre obviamente siguiendo las indicaciones y todas las reglamentaciones y normativas vigentes. Soy nueva en el programa de alimentación escolar y mis compañeras se niegan a enseñarme. ¿Eso podría ser acoso?
buen punto, porque tiene relación con lo que decíamos al inicio, que tiene que ver con esa honra, esa dignidad y ese reconocimiento de las personas. Por favor, tengamos presente que cuando estamos en un entorno laboral, esa libertad absoluta de lo que somos nosotros como personas queda en un grado fuera de ese contexto laboral. Cuando nos reunimos en un trabajo, tiene que ver con una responsabilidad, con un cargo, con un contrato de trabajo. Y ese contrato de trabajo nos obliga a poder funcionar en bajo a ciertos criterios, a ciertos estándares. El conversar con las compañeras, el responderle a las compañeras, el darle información a las compañeras, el facilitarle el trabajo a las compañeras, forma parte de la gestión laboral. No es opcional, no es voluntario. Al contrario, cuando existen esas conductas que son de alejamiento, de no escuchar a los compañeros, de no considerarlos parte de un sistema, esa exclusión puede tener peso de vulneración. Puede ser asociado, por ejemplo, a ese famoso concepto que uno utiliza, la ley del hielo, al coartar el funcionamiento laboral, y eso puede llevar al sustento para definirlo como acoso laboral. En el caso hipotético, si hago una denuncia, ¿quién debe salir del trabajo? Lo que habíamos mencionado, puede ser tanto el denunciante como el denunciado, porque recordar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Tenemos una persona que denuncia y una persona que es denunciada, pero sigue en la base de la imparcialidad y también del debido proceso, y todas las personas merecen un trato igualitario. La medida se va a tomar según la evaluación que se realice, de ser necesaria se va a aplicar, y evaluando quién es la persona que se va a tener que distanciar. Pero no sigue solo un lineamiento, no es solo la persona que es denunciada la que debe retirarse del sector de trabajo, porque si no podría ser considerado una medida arbitraria. Cuando aplica resolución de conflicto o cuando aplica denuncia por ley Carín, ¿cómo saber qué hacer? Quiero saber específicamente cuándo debo aplicar protocolo de resolución y cuándo recomiendan a las trabajadoras hacer la denuncia. Recuerden, por favor, que nuestro protocolo preventivo alude a todo lo que son las conductas incívicas, conflictos, situaciones tal vez de malos entendidos, situaciones de que a mí no me parecen, que tal vez yo considero que deben existir formas distintas, mejoras, etcétera. Tiene relación más con estas percepciones de considerar que hay algo que no está bien o que considero que se debe hacer mejor o que esto a mí me puede afectar en mi entorno de trabajo, pero que no por defecto es una vulneración. Las vulneraciones son las que dijimos en un inicio, que tienen relación con manifestaciones de distintas formas de violencia que afecten la dignidad de las personas o que no sigan la línea de perspectiva de género, de discriminación arbitraria. En el caso hipotético, si las compañeras o alguna persona que fue testigo no quiere involucrarse por miedo a que la despidan, ¿cómo puedo defenderme si no tengo testigos o pruebas? ¿Qué puede pasar? Lo mismo que había mencionado anteriormente. Recordar siempre que no es un condicionante el yo tener de forma directa las pruebas para hacer la denuncia, pero sí yo debo sostener la denuncia, porque es un proceso legal aquí. Y por eso es importante saber que existe también como opción nuestro protocolo preventivo, donde yo puedo alertar situaciones que no es en base a denuncia, pero sí a generar esa alerta de situaciones desde lo que es, por ejemplo, nuestro protocolo psicosocial, donde no estoy denunciando por defecto a alguien porque probablemente siento que no tengo las pruebas para demostrarlo, pero sí genero esa alerta y esa necesidad del entorno laboral de ir viendo cómo podemos manejar estas situaciones que a lo menos generan
algún grado de riesgo en el entorno de trabajo. Y eso también nos puede dar directrices o luces o evidencias de tal vez presentar alguna situación futura de requerir. ¿Se puede malinterpretar coqueteo con acoso sexual? Buena pregunta. ¿Por qué? Porque siempre consideren que el acoso sexual tenía relación con el consentimiento. Es decir, cualquier tipo de acto que tenga relación con requerimiento de carácter sexual, afectivo, amoroso, contacto físico, bromas, gemidos, sonidos, deben ser consentidos con quien lo va a recibir. Lo mismo pasa con ese famoso concepto del coqueteo que presentan en esta pregunta. El coqueteo tiene que tener un proceso de consentimiento, porque si no, podría estar asociado a una conducta que no es aceptable en un contexto laboral. Que recuerden que las relaciones afectivas no tienen relación con lo laboral. Podrían darse, pero para darse tiene que existir consentimiento. Eh, el acoso sexual siempre tiene que ser de carácter físico, lo acabo de mencionar, puede ser contacto físico, pero también pueden ser sonidos, pueden ser bromas, puede haber un ambiente social que vulnere, no necesariamente con ese contacto físico, directamente físico. Pueden ser hasta mensajes, pueden ser eh, imágenes, entre otros. ¿Qué pasa si el acoso laboral o sexual ocurre fuera del horario de trabajo? Tener presente, equipo, que cuando hablamos de acoso sexual es un tema mucho más complejo, más gravoso que cuando lo referimos al tema laboral. Ambos son complejos, obviamente. Pero cuando estamos relacionándonos con Ley Carín, siempre tenemos que tener la base que Ley Carín es una ley que protege a las personas cuando están en su contexto laboral o cuando producto de su ejercicio laboral sufren alguna vulneración. Eso nos lleva a que la base de Ley Carín tenga que ver con el ejercicio laboral, tenga que ver con el funcionamiento laboral, horario laboral, contexto laboral, estructura, dependencia laboral. Podrían existir situaciones paralelas relacionadas con el vínculo laboral, podrían existir, pero esa situación se tendría que analizar, evaluar para ver si realmente ingresa según los protagonistas, en las personas que puedan estar involucradas en ese proceso. Pero la base que refiere el ECARIR tiene que ver con la protección de las personas en su entorno laboral, en su ejercicio laboral. ¿Qué hago si la empresa no hace nada frente a mi denuncia? Buena inquietud, porque nos lleva a reiterar que el contexto laboral no puede no hacer nada con una denuncia porque es una denuncia legal, es una denuncia formal. Aquí está involucrado también el ente fiscalizador, en este caso la Dirección del Trabajo o podría ser en otros contextos la Contraloría. Y en ese punto es importante tener presente que siempre todo proceso de denuncia formal por ley Carín, es decir, que siga el procedimiento de denuncia, va a tener que seguir lo que dice la ley, que es el proceso de investigación y según la resolución van a ser las medidas y las sanciones que se van a aplicar a quien corresponda. No puede no existir ninguna acción. Y recuerden también que debe mantenerse el principio del debido proceso y por tal razón todos los involucrados deben estar siendo informados permanentemente del avance del proceso de investigación y ser partícipes para poder ser oídos y también poder mostrar sus pruebas de respaldo. ¿Cómo puedo acompañar a un compañero que es acosado?
Siempre es importante, estimadas y estimados, tener muy presente lo que les había mencionado ya hace varios minutos atrás. Mientras no existe una resolución en un proceso de investigación por denuncia de ley Carín, no existe una víctima formalmente, existe una persona que denuncia, existe una persona que es denunciada. Eso nos quiere decir que no por defecto al que denuncian siempre va a ser considerado un acosador. Y en ese punto hay que ser muy criterioso, hay que estar muy atento, porque puede que mi verbalización o las acciones que yo genere puedan también ser parte de un sistema de vulneración. Con eso no estoy diciendo que usted no se pueda apoyar, pero hay que tener presente que Ley Carín no habla de anonimato en la denuncia, porque las denuncias son con nombre. Una persona natural denuncia a otra persona natural, pero sí habla de una información que es confidencial. Confidencial tanto por parte de quien denuncia como para quien es denunciado, para las personas que forman parte de los testigos, para el equipo de investigación y para todo quien tenga información respecto a esa investigación. No puede divulgarse información que esté en un proceso de investigación. Ni la persona que denuncia puede divulgar la denuncia y sus aspectos y detalles, ni la persona que es denunciada, ni ningún protagonista desde la posición que le toque vivir en un proceso. Por eso es importante siempre apoyarse entre los compañeros, pero no dar un juicio, una evaluación o una tipificación a una persona que no ha tenido alguna sentencia o algún término de investigación, porque en la práctica que se vio en la capacitación, no siempre necesariamente en las denuncias que han ocurrido por Ley Carín, la persona que denuncia es la víctima y no siempre la persona que es denunciada termina siendo acosador. Hay que tener mucho resguardo, sí apoyar desde la imparcialidad, no generando juicios ni formas que puedan vulnerar a otra persona y estar muy atento a los tiempos y a las resoluciones de los procesos de normativa. Estimadas, estimados, con esa pregunta llegamos al término de nuestro video del día de hoy. Agradecemos todas las inquietudes que fueron dejando en el chat de la videoconferencia del curso de Ley Carín. Esperamos haber sido claros y directos con estas inquietudes y que con ello sume a todas las herramientas para que puedan desarrollar formas de trabajo seguras y saludables y siempre en la base del respeto. Muchísimas gracias a todas las personas que se sumaron a este video, a esta transmisión, y por favor sigan siendo parte activa de una mejora continua. Recordar siempre que la violencia se ha normalizado, que tal vez nosotros mismos hemos ido normalizando ciertas formas que hay que cambiar. Sumémonos a ese camino del cambio y también proyectemos esas mejoras y generemos instancias para que todos podamos estar relacionándonos de forma adecuada. Estimados, estimadas, muchas gracias a todos y en nombre de Mutual de Seguridad y todo el equipo les damos las gracias por haber visto este video. Que estén muy bien y tengan una excelente jornada.